La inexistencia legal del aborto voluntario es lo que introduce graves problemas de justicia social y salud pública. En México, me imagino que en Argentina igual, en América Latina, las mujeres con recursos económicos se hacen abortos voluntarios y legales en las mejores condiciones, con sus ginecólogos privados, viajando a Estados Unidos, mientras que las demás, que son la mayoría, son maltratadas psicológicamente, además de que pagan sumas totalmente improcedentes y sufren las complicaciones y la fatalidad de los abortos mal practicados. Por todo eso, aunque nadie está a favor del aborto, sí se puede estar a favor de un mejor manejo de los abortos que ya se realizan y así abatir los problemas de justicia social y salud pública que esta práctica genera. De eso se trataba la intervención de Monseñor Iniesta, de decir, mi conciencia rechaza totalmente el aborto, pero no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere un delito. Además, un manejo abierto favorecería una educación que prevenga la repetición de esta conducta. O sea, si todas las personas queremos que ya nunca ninguna mujer se haga un aborto, hay un grupo que dice eso se logra prohibiendo los abortos y otros que pensamos que en vez de prohibir hay que regular y en el proceso de regulación educar sexualmente, ofrecer anticonceptivos y empezar a instaurar una nueva mirada que vaya previniendo los embarazos no deseados. Entonces, precisamente, digamos, esta nueva mirada ha ido ganando terreno y es la de una perspectiva que establece una distinción entre el hecho del aborto en sí y su tratamiento penal, tal como dijo el obispo español. Y esta es la discusión, digamos, en términos de esta mirada mundial. La globalización es la mundialización, ¿no? Y entonces toda la interconectividad en la que estamos metidos, de qué está pasando en el mundo, nos debería también llevar a preguntarnos qué han hecho otras sociedades similares a las nuestras, ¿no?, con este tipo de dilemas. Insisto que al enfrentar dilemas complejos es imprescindible no simplificarlos. Y al abordar la discusión sobre la despenalización del aborto, es importante saber que Francia, una sociedad católica, despenalizó en 1975, Italia ya lo dije en 78, España en 85, ¿no? Por lo tanto, no es la tradición católica entretejida en nuestras culturas latinoamericanas lo que hace que haya obstáculos para que se cambien las leyes. Son otro tipo de cosas. Hay sociedades en donde también las personas católicas han sido capaces de distinguir entre lo moral y lo jurídico. Y esta idealización abstracta de la vida humana que hay en estos grupos, por lo menos en México, en América Latina, creo que aquí también, que defienden la vida en abstracto, ¿no?, en vez de valorar las vidas concretas de los seres humanos, en este caso de las mujeres, es también lo que genera una distorsión sobre lo que supone realmente el conflicto del aborto para las mujeres. Toda mujer que ha tomado la decisión de abortar lo ha hecho no como la opción más deseable, sino como la menos grave. Abortar es el menor de los males que tiene que afrontar en esa situación. Por eso, los países, y tenemos todo el panorama de los países europeos, de las democracias más respetuosas de los derechos humanos, ¿no?, que han legislado el derecho a interrumpir un embarazo no deseado, lo han hecho también reconociendo una dura realidad. Las mujeres decididas a abortar lo harán de todas formas. Y los conflictos provocados por la existencia masiva de abortos ilegales en un país con aspiraciones democráticas son múltiples. Si llevamos hasta sus últimas consecuencias las implicaciones de la ley y de la justicia social, se ve que el asunto es muy complejo, pues la interrupción voluntaria del embarazo remite a cuestiones centrales de la noción moderna de ciudadanía, tales como la autonomía personal, la no intervención del Estado en la vida privada y la libertad de conciencia.
Por eso el dilema del aborto trasciende un moralismo simplista. El punto no es ya aborto sí o aborto no, sino más bien quién debe tomar la decisión sobre la interrupción de un embarazo. Y si ni el Estado, para que no intervenga en la vida privada, y ni la Iglesia, para mantener la sana separación, pueden tomar esa decisión, entonces esto implica que se requiere un tratamiento penal distinto de la interrupción voluntaria del embarazo que garantice que todas las ciudadanas tengan esa libertad de decidir si procrear o no. En México, una de las cosas con las que se consiguió también el argumento de la despenalización del aborto en la Ciudad de México fue hacer una analogía con el divorcio. La ley del divorcio ya está. Nadie te obliga a divorciarte si no quieres. La ley del aborto, ahí está, nadie te obliga a abortar si no quieres. Pero la que lo quiere hacer y necesita un marco legal, es bueno que exista. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos aspirado a lograr un orden en nuestras relaciones. Las leyes que rigen la convivencia son la concreción de esa aspiración, pero cuando las sociedades cambian y las leyes no reflejan esas transformaciones, el orden social entra en conflicto. Resulta fundamental para la vida democrática reconocer que las acciones de los ciudadanos van ampliando y transformando los márgenes de lo que antes se consideraba aceptable o moral. Una verdadera convivencia respetuosa dentro del pluralismo requiere contar con un Estado laico que garantice un régimen de tolerancia religiosa y el imperio de la ley y la razón. Los derechos sexuales y reproductivos, tal y como se están perfilando mundialmente, participan tanto de la naturaleza de los derechos civiles y políticos, que básicamente requieren abstenciones estatales, como de la naturaleza de los derechos económicos y sociales, que generalmente presuponen la realización de actividades prestacionales. Pero hoy, los derechos sexuales y reproductivos están jaloneados, por un lado, por valores morales tradicionales que los quieren hacer desaparecer y, por otro, por aspiraciones democráticas que insisten en ponerlos en la agenda política. La diversidad cultural y religiosa es enriquecedora y conflictiva a la vez, pero no debe ser usada como excusa para acciones que restrinjan la libertad humana. Lo que obstaculiza la universalización de estos derechos, los sexuales y reproductivos, que ya son una realidad en Europa, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en fin, en una serie de países, no es la diversidad de religiones o de culturas, sino las posturas fundamentalistas. Sobre esto sí hay también consenso. El gran adversario es el fundamentalismo, ¿no? Hay un filósofo inglés, Richard Hare, que trabajó sobre las valoraciones morales desde la racionalidad y formuló una definición clarísima de lo que es el pensamiento fanático o el pensamiento fundamentalista. Hare describe este tipo de fanatismo como, cito textual, la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales, dejando que estos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso, al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos. Yo quisiera reformularlo, y esta es la cita textual, pero pensándolo como los derechos sexuales y reproductivos. La actitud de los grupos contrarios a los derechos sexuales y reproductivos que persiguen la afirmación de sus propios principios religiosos tradicionales, dejando que estos prevalezcan sobre los intereses reales de mujeres de carne y hueso, al mismo tiempo que permanecen indiferentes frente a los enormes daños que su obstaculización a estos derechos ocasiona a millones de mujeres. Ahora bien, convivir respetando los derechos humanos y hacerlo además en un mundo cada vez más globalizado supone algo más que voluntad para aceptar la diversidad cultural y religiosa.
Implica mover las fronteras de nuestras sociedades hacia niveles superiores de solidaridad y responsabilidad. Ese es el sentido último de la despenalización del aborto, que no obliga a abortar a quien no quiera hacerlo, pero permite que las mujeres más vulnerables lo hagan en condiciones de seguridad. Plantear una liberalización de las leyes como parte de un proceso que reconoce que las necesidades sociales requieren ser reguladas adecuadamente por el derecho, debe tener como objetivo final el de lograr que cada vez más las mujeres eviten abortar al contar con educación sexual y anticonceptivos seguros. Esa sería realmente la reivindicación libertaria más radical, que ya nunca ninguna mujer tenga que enfrentar el dilema de un aborto. Y globalmente, los países más respetuosos de los derechos humanos han considerado que el marco más adecuado para lograrlo es este de la despenalización que tan atinadamente Monseñor Iniesta planteó desde 1985 y que creo que a nuestros países latinoamericanos nos valdría muchísimo la pena conocer los procesos y los debates que se dieron al respecto. Muchas gracias.